Hola, mi querido crononauta. Bueno, ya llegamos al IUX número 32 de esta cronomeditación, día 32 de esta cronomeditación, y 6. Nos dice, yo soy audiovisual. Bueno, eso es el rayo. Acordate, el primero de todo que está en negrita en el mandato es el rayo. Acordate que el rayo es tu chispa vital recorriendo tu cuerpo muy rápidamente, en un instante presente. Es conciencia de que estás vivo. Es la vida. Y en ese instante presente adquiere esa sensación de ser un rayo de energía tu conciencia dentro de tu cuerpo gracias a que solo es una chispa que cambia de forma muy rápidamente siendo todas las partículas subatómicas de tu cuerpo en ese instante presente. Tipo, comienzo desde acá, hago ti 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 y muy rápidamente vuelvo hasta acá. Muy rápidamente. Tan rápidamente que solo soy consciente de la sensación de haber estado en todo el cuerpo. ¿Ok? Amarillo con rayos verdes. Verde, bueno, es el rayo verde, es el rayo audiovisual, por eso su arte es el arte audiovisual, por lo tanto es un talento. El arte es un talento y el día de hoy tenemos que el talento que se está fundando en todas las ideas, formas que hay alrededor nuestro, en el mundo, están siendo creadas por el Yux del día de hoy. ¿Ok? Entonces, este IOX del día de hoy, la chispita que está creando esta factorización de energía es el rayo verde. Amarillo, porque la letra I es el color amarillo. El color amarillo es el que madura una célula de tiempo de 4 yux. Acordate que hemos comenzado hace 4 días atrás con un color rojo. Después vino uno blanco, después vino uno azul, que fue ayer el día D para jugar, que es el día de la transformación en que jugamos, y el día I es el día en que maduramos. Todo ese juego que fue jugado en el día de ayer, etcétera, etcétera. Con la ciencia de la vida, organizo con el fin de influenciar, equilibrando la sabiduría. Bueno, organizo es lo que hace el tono 6. El tono 6 es un tono que nos infunde la acción de organizar. ¿Está? Entonces yo organizo. ¿Para qué? El para qué es para poder sellar el tiempo. ¿Está? Y darle a la unidad de tiempo una duración determinada según cómo se ha sellado el tiempo. Y me dice organizo con el fin de influenciar. Eso significa que influenciar es la esencia de la letra I. Equilibrando la sabiduría. Bueno, la sabiduría es la esencia. Si yo voy a influenciar como esencia, obtengo sabiduría. Equilibrando. Equilibrando porque si yo organizo, voy a hacerlo a través de que voy a estar equilibrando. ¿Ok? Entonces, organizo con el fin de influenciar, equilibrando la sabiduría, equilibrando desde el tono. Sello el proceso del libre albedrío con el tono rítmico de la igualdad. Me guía mi poder duplicado. Cuando los mayas estudiaron esto del conocimiento cronocrático que les fue revelado, digamos que toda revelación no es que viene un extraterrestre, un monje, un cura o un ser súper iluminado y viene y te dice, esta es la verdad. Las grandes revelaciones ocurren dentro de uno. Y así han sido las grandes revelaciones de esta humanidad. En un momento de lucidez absoluta, el ser dentro del cuerpo, el yo soy, adquiere un conocimiento. El otro día mi hermano charlando a la noche me dijo algo muy bonito. El conocimiento está en la vida, el conocimiento está en todo lo que tenemos como energía alrededor nuestro. La energía tiene conocimiento. Y sí, tal cual. Y si uno se deja influenciar por ese conocimiento, sobre todo el día de hoy, que la vida que tenés alrededor montada en este gran escenario del mundo, está siendo creada con la letra I. Y la letra I, para los antiguos mayas, era la esencia del ser humano, que es justamente la sabiduría. Entonces, para ello llegar a la maduración del sello 12, para madurar el proceso de la existencia,
era muy importante, era tan importante que lo asociaban consigo mismo. Entonces ellos creaban sus cuerpos como templos de sabiduría. Ellos eran conscientes que el ser humano era el organismo vivo que podía lograr que la idea autoexistente dentro de su propio cuerpo llegase cíclicamente todo el tiempo a la sabiduría. Y al llegar a la sabiduría, el ser humano, ya maduro obviamente porque es amarillo, logra poder influenciar. ¿Ok? Eh, y al lograr influenciar, logra el libre albedrío. Obtiene y da el poder del libre albedrío. Con el tono rítmico de la igualdad. Bueno, hoy es el tono de la vida está rítmica, así para entenderlo bien fácilmente. Me guía mi propio poder duplicado, acordate que los tonos 1, 6 y 11 siempre se guían a sí mismos, ¿ok? Es una cuestión matemática de la frecuencia 1320. Cuando se combinan entre sí, da por resultado que 1, 6 y 11 se guían a sí mismos. Entonces hoy estamos en un día donde I6 se está guiando a sí mismo. Por lo tanto, no necesita reflejarse o buscarse en el afuera, en otro, o ni siquiera necesita hacer una búsqueda dentro de sí mismo a ver si logra encontrar a su guía dentro de sí mismo, sino que lo único que tiene que hacer es guiarse a sí mismo. ¿Ok? Y al hacerlo se le duplica el poder. Entonces, si el poder de hoy es el libre albedrío, el día I6 está la posibilidad de poder jugar a ser doblemente más poderoso en cuanto al libre albedrío, que es el poder que podemos utilizar para influenciar o para que el mundo nos influencie. Acordate que dentro tuyo siempre sos el yux de tu nacimiento. Por lo tanto, el yux del día va a trabajar sobre vos, está amortiguando con tu energía. Hay una relación simbiótica entre este mundo que tenés creado en tus sentidos y vos que sos el cuerpo de la creación donde se está creando este mundo. Por lo tanto, la simbiosis energética de estar desarrollando el mundo alrededor tuyo, obviamente está amortiguando con vos. Entonces, de esta amortiguación de energía, eh, influencia muchísimo el yux de afuera en relación con el yux que está dentro tuyo, sosteniendo la energía de tu nacimiento para que vos sigas siendo la misma persona. Si llegáramos a cambiar el yux destino, el yux al que estás destinado a ser en esta vida, que es el que se marcó a fuego el día en que vos naciste, obviamente después de haber hecho ese cambio pasás a ser otra persona, básicamente, porque cada yux define el comportamiento de una personalidad específica, ¿ok? Por ahí el cambio no es inmediato, o sí, depende mucho de cómo se haga ese cambio del yux destino. En sí, si me dijeras, Guille, si somos una base de datos inteligentes creada en el cuerpo raíz, y los seres humanos, al igual que todos los otros seres, somos ideas autoexistentes que están almacenadas en una lectura inteligente que hace la chispa dentro de ese cuerpo. ¿Qué posibilidad hay de cambiar esos datos? Si total son archivos digitales, ¿qué posibilidad hay de modificar esos datos? De hacer que una idea autoexistente, que es X5, de un instante presente al siguiente se convierta en un F6. Si llegase a hacer eso, lo más posible que hasta le cambio la forma. ¿Está? Y además, las líneas de tiempo de cada idea autoexistente ya están definidas dentro de la base. Entonces, si la cambio, voy a tener que estar usurpando el desarrollo de vida, existencia de otra línea de tiempo. Entonces es medio imposible. En sí lo que se puede hacer es matar a la forma de vida de esa idea autoexistente para que esa idea autoexistente liberada de forma de vida automáticamente está preparada para poder ser idea autoexistente de una nueva forma. Lo que te acabo de decir, traducido a idioma humano, vendría a ser reencarnación. ¿Ok? Es posible. Pero no te aseguro que eso es lo que sucede, porque por una cuestión de simplicidad de datos, al morir una forma, también muere su idea autoexistente. Ambas dejan de existir.
No hay necesidad de tener que recuperar esos datos, porque los datos que realmente se nutre el mundo de esa idea autoexistente fue los que fueron asimilados por el resto. Es como esto que yo soy, yo te estoy hablando a vos. Y toda la sabiduría que yo tengo almacenada en mí, ¿qué va a pasar en el momento en que yo me muera? Desaparece, se borra, fin, adiós. Y pero ¿qué queda de mí? Lo que queda es lo que los otros tomaron de mí. Lo que vos estás escuchando de mí, eso va a quedar en vos. Lo que mi hijo ha escuchado de mí va a quedar en su mente, en su esencia, en su alma. Los demás almacenamos, somos almas que almacenamos información. Por lo tanto, ¿en dónde queda uno después de la muerte? En el recuerdo de los demás. Pero uno en realidad muere, desaparece, se borra, delete, adiós. ¿Ok? Entonces, el día del humano rítmico amarillo, así era como lo llamaba Argüelles dentro del juego del calendario maya, que fue una propuesta muy bonita que se lanzó en el año 1980 y pico aproximadamente para poder cambiar el calendario gregoriano que venimos usando. Fue una iniciativa muy linda, pero fue una iniciativa un poco difícil de crear, ya que los cambios, sobre todo de configuración del tiempo en la programación de las almas, dependen de la totalidad de las almas. Entonces, yo puedo pretender que todo el mundo utilice el sistema cronocrático y sean conscientes del sistema cronocrático y sean conscientes de los yugs. Es un buen deseo que pongo sobre la humanidad, pero para que se produzca eso, 2/3 de la humanidad deberían conocer los yugs y sobre todo el propio. No puedo pretender que eso suceda de un día a la noche ni hacer un movimiento revolucionario para que eso pase. Lo que puedo hacer es difundirlo y que otro le llegue y ese otro lo difunde y ese otro lo difunde. Bueno, así fue como la propuesta para cambiar el calendario por el calendario de paz de la frecuencia 1320 y la otra que era la frecuencia 1328, que esa es de 13 lunas o 13 periodos, que es como un mes, se le llama lunas, son de 28 días, 13 por 28, 365, más un día puente que los une a un año con el otro, son 300, no, 364, 365 exacto. Está. Entonces, había una propuesta muy bonita, pero no se logró. La persona que llevó eso adelante, que fue mi antecesor, se murió. Y después como que los poquitos que quedamos nos hicimos cargos de seguir adelante. Yo por mi cuenta me di cuenta que si me seguía aferrado a la cultura maya, a su misticismo y todo lo demás, iba a ser muy difícil que el resto de mis otros yoes, vos y otras muchas personas que no tienen nada que ver con la cultura maya, que nunca se tomaron absolutamente nada de esa cultura, de pronto dijesen, ah, mirá, ahí está la salvación, ahí está el conocimiento. Bueno, entonces lo que hice fue separar el conocimiento de la cultura maya, universalizarlo se llama eso, para poder entregarlo a todos, ¿ok? Entonces, algunos puede ser que he recibido algunas críticas en mi vida justamente por haber hecho eso, pero por favor hay que entender de que somos un mundo global y que todo conocimiento de una cultura anterior necesita ser universalizado para poder volver a darlo a la humanidad desde una manera universalista, o sea, una manera en que todos los puedan comprender el conocimiento, no solamente los seguidores de esa cultura. ¿Ok? Entonces, yo respeto mucho a la gente que se hacen llamar King, porque ese era el nombre que los mayas utilizaban para el nombre Yux, pero lo que estoy haciendo es algo para todos, no es algo para un segmento social, ni para un grupo que se creen ser iluminados porque viven en algún lugar especial del planeta, ni para otros que son amantes del vintage, de alguna cultura antigua y se visten como esa cultura y quieren volver a vivir como vivía esa cultura. Yo no te estoy proponiendo eso, yo lo que te estoy proponiendo es que adoptes el conocimiento cronocrático, que lo hagas carne, que lo hagas mente, que tu psiquis se alimente del conocimiento cronocrático para que entienda cómo estás programada tu energía dentro tuyo y para que de esa manera automáticamente entres en la sintonía de la frecuencia de tiempo de la naturaleza de nuestro mundo. Y la mejora es gigante. Vas a mejorar como persona, va a mejorar tu eficiencia en el circular diario en el mundo,
tu navegación del tiempo se va a desarrollar de una manera que te va a permitir poder eh, concretar cualquier propósito que te pongas, porque esa es la magia de las ondas, acordate. Una onda es un periodo de tiempo en el cual se establece un propósito y se logra poder trascenderlo hasta la próxima, y así cíclicamente se puede sostener eso que pusiste en el propósito durante toda tu vida, se hace parte tuya. Eh, el trabajo que hay detrás del conocimiento cronocrático es para mejorarte, ¿ok? Es para lograr que te conviertas en la mejor versión de vos mismo. Yo hace unos años le decía a la gente, asimilar el yux es darte cuenta de que Dios siempre estuvo dentro tuyo y que es la mejor versión de vos mismo. Es el yo soy que dentro tuyo te va a llevar a la iluminación de tu conciencia. Entonces, con la cronocracia podés lograr eso. Pero te sugiero que no te aferres a ninguna cultura, a ninguna tradición, a ningún misticismo de la espiritualidad que se guía por rituales culturales. El ritual más importante de la existencia es el ritual de la chispa vital recorriendo tu cuerpo, creándolo. Y eso lo hace en base a una frecuencia de tiempo llamada la frecuencia 1320, que le sirve para poder desarrollar 260 permutaciones de su energía para poder igualarse a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Ese es el ritual más importante de espiritual, ¿ok? Así que esto es lo que yo te puedo entregar, esta es mi manera de influenciar sobre vos y nos vemos en la próxima cronomeditación, o sea, el día de mañana. Chau, chau.